Muy buenas, nos encontramos en el huerto de Calixto Milevea, la ciudad de Salamanca, donde hoy recibiremos de una manera muy especial a dos miembros de la Asociación de Padres de Familias Separados y Pro Derechos de Nuestros Hijos en Salamanca, como es el presidente de honor Jesús González González y nuestro compañero Antonio Blanco Castellano, que nos hablarán del secuestro de menores tras la separación de sus progenitores. Todo esto será después de nuestra cabecera. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Me das la 21, por favor? Gracias, hasta luego. Antonio, eres profesor de música aquí en el Conservatorio de Salamanca, pero hoy no vienes a dar clase. ¿A qué vienes hoy? No, voy a aprovechar que hay wifi para conectarme con mi hija. Mi hija está en Japón desde hace 3 años. Me casé con una japonesa, nos divorciamos y la madre se la ha llevado a Japón. He visto muy poco a la niña desde entonces. ¿Qué tiempo tiene la niña? La niña acaba de cumplir 6 años. ¿Se la llevó con tu consentimiento? ¿Sin tu consentimiento? No, sin mi consentimiento. ¿Sin tu consentimiento? Y sin el consentimiento de las autoridades judiciales. Bueno. Este aula es donde normalmente doy clase. ¿Y cómo que te tienes que conectar a una hora concreta? La madre me pidió que fuera de 7:20 a 7:30, hora local japonesa. Conclusión, me he conectado una vez con mi hija, la niña... ¿En cuánto tiempo? Desde que volví de Japón en enero de 2012 hasta la fecha de hoy. O sea, casi un año. Mi hija desaparece en agosto de 2009. Entonces estoy 2 años sin verla, hasta que reúno dinero, consigo abogados, etcétera, para ir a Japón. Allí, en ese periodo de 6 meses que estoy litigando, consigo verla 4 veces. O sea, estoy así recogiendo migajas. O sea que vamos a empezar a conectarnos. Con esta dirección suena unas 8 o 10 veces y no lo coge. Nada de nada. Los jueces japoneses y las leyes japonesas no apoyan a los niños. Es decir, allí lo normal es que una pareja se divorcie y el que se queda con los niños no permite que el otro los vea. No se termina la conexión por lo que veo, ¿no? Sí. No lo has conseguido. No ha habido ¿Cómo te manera. quedas? Fatal, evidentemente fatal. La audiencia provincial determina que la guardia y custodia de la niña es mía cuando la madre decida irse a Japón. La guarda y custodia de la menor la ostentará el padre, siendo la patria potestad compartida por ambos progenitores. Antonio, ¿cómo puede ser que teniendo tú la guarda y custodia de la niña aquí en España, la madre pueda llevarse a la niña a otro país? La orden que deberían de haber tramitado a la Policía de Fronteras impidiendo que mi hija salga de España no llegó a donde tenía que llegar. ¿Tú tienes la guardia de la niña, la guardia y custodia? En España. ¿En España? Sí, pero en Japón la tiene ella. En Japón la tiene ella. Sí, la legislación japonesa es tan retorcida que el que tiene físicamente al menor tiene la guardia y custodia. Lo último que ha salido, por lo que veo, es que el Ministerio de Justicia te va a indemnizar con 3.000 euros. Porque consideran que ha habido un error por parte de ellos. El error que ellos reconocen es que no llegó la orden ni a la Policía de Fronteras ni al consulado. Ese es el único error que reconocen. ¿Y esto se paga con 3.000 euros? Eso dicen ellos. Yo calculo que llevo más de 30.000, entre abogados, intérpretes, viajes, estancia, etcétera, etcétera. Yo tengo un pacto con la madre que cada vez que vaya allí puedo verla durante 2012 6 horas a la semana, durante 2013 8 horas, 10 horas, etcétera, etcétera, hasta 2016 en que teóricamente me la podré traer a España, un mes.
Hola, soy Antonio. Ay, sí, te hablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Has conseguido hablar hoy con la nena? No, por supuesto que no. Lo conseguí una vez y ya nunca más. Me iré a Japón otra vez en Navidades y la madre me dice que puedo verla, aunque luego no me la deje ver. Pero que no sea él, no vino. No, yo estoy allí. ¿Cómo puede ser, según nos cuenta Antonio, que su exmujer esté cometiendo un delito en España y no lo esté cometiendo en Japón? El problema que tenemos precisamente con Japón, pero no España, sino muchos de los países de todo el mundo, ¿Sí? que a pesar de ser una potencia mundial y pertenecer al G7, Japón no tiene suscrito un tratado muy importante, la Convención Internacional de la Haya, de 1980, por el cual se regula la sustracción o el secuestro de menores. ¿Vosotros como abogadas qué estáis pidiendo para Antonio? Aquí, en lo que es en España, está el proceso terminado. Las sentencias que hay ya son definitivas y firmes. Mientras tanto, Antonio tiene que seguir litigando en Japón. Sí, aquí ya está todo Sí. terminado. Aquí nada. Se está gastando dinero en ir a Japón, se está gastando dinero en abogados japoneses, en juicios, en pleitos, y no ves en principio ninguna luz, ¿no? Bueno, sí veo una luz. Mi hija ya sabe que existo. Poco a poco sabrá más y según cumpla años, digo yo que tomará sus propias decisiones. Antonio, que tengas mucha suerte. Muchísimas ¿vale? gracias. Venga, gracias. Hasta otro día. Se nos rompió el amor. Hola, muy buenos días. Estamos aquí en el parque de Calixto Melevea tratando de hacer una entrevista con una persona entrañable como es Antonio Blanco Castellano, que es profesor de flauta de pico del Conservatorio Profesional de Salamanca y que tiene que contarnos unas cosas muy interesantes sobre su vida pasada y actual respecto de la separación que tuvo y un poco el tema de su hija. Así que te damos la bienvenida, Antonio. Muchas gracias. Yo quería realizar una pequeña entrevista contigo dividida en 3 o 4 fases. La primera es que nos expliques un poco cómo fue tu acercamiento a la que era tu pareja, que es japonesa, y cómo se desarrolló esa primera fase. Bueno, yo siempre he tenido atracción por Japón y su cultura. Hablo un poco de japonés y un día en el conservatorio encontré a 2 mujeres japonesas. Me acerqué para practicar un poco de japonés y una de ellas era la que posteriormente fue mi mujer y madre de mi hija. Charlé con ellas un rato en japonés, querían conocer a la profesora o profesor de flauta travesera. Les puse en contacto con esta mujer y posteriormente esta mujer, la que fue la madre de mi hija, decidió venir al Conservatorio Profesional de Música a estudiar flauta con esta persona. Dado su absoluto desconocimiento del castellano, me pidieron a mí que estuviera en el tribunal para poder traducirla, diciendo si hay que suspenderla porque no sabe música, se le suspende, pero que no es un problema de idioma. Vamos a entrar, Antonio, si no te parece mal, directamente en el tema, porque el tiempo en las entrevistas apremia. Tú tuviste una hija con ella y bueno, y luego al final acabó en una separación. Me dijiste que habías estado 4 años. No, estuvo ella 4 años viviendo en España. El matrimonio duró 2 años más o menos. Y luego en el juzgado de primera instancia, ¿cómo resultó? Resumo el juicio. Comienza mintiendo el abogado de ella. Demostramos que miente. Continúa mintiendo ella. Demostramos que miente. Se demuestra que la traductora jurada, que es amiga personal de la madre de mi hija, pero que se consiente sin tener el título de traductora jurada, traduzca. Y se demuestra que está traduciendo lo que quiere por 2 veces. El fiscal pide la guardia y custodia para mí desde el primer momento. Sentencia: le doy a la madre más de lo que pide y al padre menos de lo que ofrece la madre. La madre se puede ir a Japón cuando la sentencia sea firme. Recurre el fiscal. Perdona, Antonio, o sea, que en primera instancia el juzgado le da la custodia a la madre y la permite irse a Japón tranquilamente. Y fue cuando tú recurriste a la audiencia provincial. Sí. ¿Y ahí resultó? Recurre también el fiscal, es importante. La juez de primera instancia se niega la prueba psicosocial.
el juzgado, la audiencia provincial, la concede. Yo llego a la audiencia provincial con la madre de mi hija con denuncias por incumplimiento de sentencia, con denuncias por agresiones, con el fiscal recurriendo, con la psicosocial pidiendo la guardia y custodia para mí, haga lo que haga la madre, dicen, da igual que la madre se quede en España, guardia y custodia para el padre. Y me dan la guardia y custodia a mí, pero cuando la madre decida irse a Japón. O sea que en segunda instancia, en la audiencia provincial, te conceden la custodia a ti únicamente si la madre se va a Japón. Y si no, la custodia la tiene la madre en Salamanca. Sí. Pero no puede marcharse la madre con la hija de Salamanca por ninguna razón, ¿no? A no ser que yo o un juzgado lo autorice. Vale, ¿y cómo resultó al final? Ella cogió a la niña y se marchó, ¿no? Efectivamente. Ella cogió a la niña y se marchó. Al parecer se tramitó mal la orden, o no la tramitaron, o no queda claro ese detalle. La sentencia judicial dictaba eso, además añadía que tenían que tramitar una orden para que no se pudiera marchar de Salamanca, pero no la tramitaron. O la tramitaron defectuosamente. Vale, y cogió entonces la niña en ese caso y se marchó y se acabó. ¿Cuántas denuncias pusiste tú desde entonces por no ver a la niña? No, yo no puse denuncias por no ver a la niña. Yo tuve claro desde el primer momento que se había ido con la niña a Japón. Entonces puse una denuncia por sustracción internacional, por desaparición, por secuestro, por encontrándome con que el juzgado no hizo nada. O sea, tardó una semana en comunicar a la policía. El juez no quiso recibirme. El personal del juzgado se rió bastante de mí, diciéndome que les dejara de liar por tonterías, etcétera, 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 etcétera. Total, que la madre se marchó, tuvo 15 días tranquilamente para organizarse por ahí. La orden de busca y captura, para la Interpol se dejó tramitada lentamente hasta que dieron la orden de búsqueda, ¿no? No, se supone que a los 15 días de poner yo la primera denuncia se tramita esta orden. Y digo se supone porque cuando yo llego a Japón a litigar para recuperar a mi hija, me dicen que no tienen noticia de esta orden. O sea, a mí a veces me da la impresión de que este señor que ocupa ese juzgado sencillamente dijo: yo tramito la orden para que le dejaran en paz, pero realmente no se molestó mucho. Es mi opinión, es mi impresión. Bueno, total, que ahí, digamos, termina la fase en Salamanca, porque ya todo lo demás fue una segunda fase en Japón. No termina mi fase en Salamanca. Vale, cuéntanos esa terminación. Evidentemente yo pido la guardia y custodia para mí y dejar de pagar una pensión y dejar de pagar una casa vacía en Salamanca a primera instancia. Y la señora esta me dice que no tiene jurisdicción en Japón. Lo cual dice, pero bueno, vamos a ver, ¿se ha leído el escrito? ¿Lo ha comprendido? ¿O sencillamente quiere seguir? O sea, que se marchó a Japón y acto seguido tú pediste en el juzgado que te dieran la custodia a ti íntegra. Claro, es lo que dice la sentencia de la audiencia provincial. Efectivamente. Entonces, esta señora dice que no tiene jurisdicción en Japón, a lo cual vuelvo a insistir. ¿Qué pasa? ¿Que no se leyó el escrito? ¿O qué pasa? ¿Que no lo comprendió? ¿O que se quería seguir incordiando? ¿Cuál fue el resultado de eso? Tengo que ponerlo en reposición y la respuesta es: no está tan claro que estén en Japón. A lo cual dices, o sea, te contradices. Antes no haces nada porque no tienes jurisdicción y ahora no haces nada porque no está claro que estén allí. Le da un plazo de 15 días para que se presente. Ya habían pasado 6 meses. O sea, quiero decir, tiempo más que razonable para que se pudiera saber dónde está. Pero el juez que recibió la denuncia por secuestro o por sustracción o por desaparición sencillamente comunica que sacó un billete con destino desconocido, es decir, no se mató investigando y ya dio la orden y ya está, se acabó. O sea, yo creo que en el juzgado de Salamanca oficialmente sí saben dónde estás por la prensa. ¿Cómo terminó el asunto aquí en Salamanca? El asunto termina en que finalmente esta señora le da la guardia y custodia a otra persona porque se confunden mis apellidos. Se confunden, vale, pero luego te lo rectifican. Recurre y me da la guardia y custodia la que le sustituye, porque hasta la ascienden a la audiencia provincial.
Bueno, porque lo Es hace muy decir, bien. la impresión que da es, yo a ese no le doy labor de custodia de ninguna de las maneras. Y como sé que me van a ascender, lo voy a retrasar, hasta que ya me asciendan y que se lo dé otra. ¿Cómo resultó al final entonces? Te dieron la custodia Sí, y a partir de ahí ya el pleito se trasladó a Japón, ¿no? efectivamente. Bueno, pues A partir de entonces ahí. ahora vamos a pasar a una segunda fase que es tu fase en Japón. Bien. Vamos a pasear un poquito por ahí. Venga, mi fase en Japón comienza... Bueno, estamos otra vez de nuevo con Antonio Blanco Castellano y vamos a empezar a preguntarle sobre su segunda fase de este proceso que fue en Japón, porque te tuviste que trasladar a Japón para realizar un montón de pleitos tratando de reclamar a tu hija que ya te habían dado la custodia aquí en Salamanca. ¿Cómo se desarrolló el tema? Bueno, lo primero me pongo en contacto con los servicios jurídicos internacionales españoles que me recomiendan que me olvide que tengo hija. Después me pongo en contacto con el cónsul de España en Japón que me recomienda exactamente lo mismo. Olvídese usted de que tiene hija, por favor, hágame caso. Me pongo en contacto con un abogado, este abogado contrata a un detective, localizo a mi hija y pido un permiso en mi trabajo y me voy para allá. Estoy 6 meses litigando, en mitad del procedimiento obviamente tengo que pedir la prolongación del permiso, que se me niega, recurro y me mandan a un contencioso. Tuviste un pleito aquí en Salamanca también a cuenta de eso, porque tú buscaste ese abogado y un detective para localizar a tu hija. Y tuviste que estar allí 6 meses, pero los pleitos allí se prorrogaron más de 6 meses, con lo cual... No, se prolongaron 6 meses, o sea, yo pedí permiso por un mes, más luego mi mes de vacaciones, y una vez que pasó este tiempo pedí la prórroga. O sea, yo pedí permiso julio. Sí, que tuviste que alargar los permisos aquí de trabajo a cuenta de los pleitos que tuviste allí. Efectivamente. ¿Cómo se desarrollaron los pleitos allí en Japón? Bien, en Japón me dan la razón absolutamente en todo. Pero no, en Japón, curiosamente, no es obligatorio cumplir sentencias civiles. De tal manera que llego yo a un acuerdo con la madre, que voy a pagar una pensión y que tengo derecho a una serie de visitas. Bueno, hago un inciso aquí para decirte que aquí en España las sentencias civiles hay que cumplirlas, pero no se cumplen Japón... y no pasa nada. Bueno, yo tengo posibilidad de explicar casos parecidos, pero bueno, no vamos a entrar ya. Pero en Japón no es obligatorio, así como aquí es obligatorio, pero más de una vez no se cumple, allí directamente no hay por qué cumplirlo, o sea, es el pequeño matiz. Vale. ¿Cuántos viajes hiciste a Japón? Ya está lejos, para tratar de localizar a tu hija, verla y traértela para acá. ¿Cuántos viajes hiciste? Bien, estoy 6 meses en el 2013 y a partir de allí 2 veces al año hasta que la niña cumple 9 años en 2016. Me habías comentado que desde los 5 años hasta los 9 que tenía tu hija, habías viajado... No, desde los 4. Habías viajado 9 meses, 9 veces a Japón. Calculo que sí. La primera 6 meses, pero 9 veces, que ya se dice 9 veces ir a Japón para ver a tu hija. ¿Y cuántas veces tuviste ocasión de verla? En los primeros 6 meses la vi 2 veces con testigos en condiciones bastante malas y otra vez en el juzgado con condiciones todavía peores. Prohibido acercarse, prohibido besarla, prohibido tocarla, prohibido hablar en español, prohibido. De esos 9 veces que fuiste a Japón, ¿cuántas veces tuviste ocasión de verla? Tendría que contarlas, pero calculo que 5 o 6 veces. 5 o 6 veces. ¿Y cuánto tiempo fue las visitas con la niña cada una de esas veces? Sería difícil de decir. Podemos decir que una media de 1 hora cada vez, como media. O sea, hiciste viajes a Japón 9 veces para verlas 5 veces entre media a 1 hora. Sí. Es un poco así, ¿no? Más o menos. ¿Los pleitos cómo se desarrollan al final? Bien, el primer pleito llegamos a un acuerdo que la madre no cumple
Inmediatamente después llegamos a otro pleito por incumplimiento. Inmediatamente después llegamos a otro pleito porque la madre no quiere que vea a la niña, presentando toda una serie de pruebas. Otro pleito porque ella sigue sin cumplir. Otro pleito porque sigue sin cumplir. Afortunadamente, en los 6 meses que estuve, fui al juzgado más o menos un par de veces al mes, y de los otros pleitos solo tuve que estar presente en uno de ellos, afortunadamente, porque si no el trabajo habría tenido problemas. Desde entonces para acá, ¿cuántas veces has visto a la niña o has podido comunicar con ella? En el primer acuerdo yo tengo derecho a comunicarme con la niña vía Skype una vez por semana. Las primeras veces no puedo, reclamo, es que he cambiado la dirección de Skype y me da la buena, veo a la niña una vez, a la siguiente vez la oigo pero no la veo, y a partir de entonces se corta. O sea, no has vuelto a saber de ella. ¿Y ahora mismo sabes dónde vive, a qué colegio va? ¿Sabes algo de ella? No sé nada en absoluto. O sea, lo último que he podido saber, bueno, cosas que he podido saber. En los servicios consulares de España en Japón han pedido una visita consular que la madre ni ha contestado. Han presentado la correspondiente queja al Ministerio de Asuntos Exteriores japonés, que les ha contestado que si la madre no quiere que la vean, ¿qué van a hacer ellos? La niña tiene ahora, según me habías dicho, 14 años. ¿Tienes alguna expectativa? La única expectativa que puedo tener es una crisis salvaje en Japón que haga que la madre pierda el trabajo y que se presente en Salamanca a pedir guardia, custodia y pensión, cosa que no dudo que le van a conceder. Ya sé que la trayectoria de los juzgados en Salamanca y de la amistad que tienen conmigo y de la amistad que tienen con la madre. Otra expectativa, que la madre se muera y a pesar de que la juez de primera instancia, esa visionaria que lo sabe todo, pero que no da ni una, dijo que su familia le iba a ayudar, cuando en los juzgados de Tokio el abuelo dijo que no quería saber nada de su nieta ni de su hija. Entonces, si se muere la madre, que la niña se presente aquí. Bueno, por lo que veo las cosas son complicadas. Yo creo que podemos pasar, si os parece, a una tercera fase, que es precisamente el problema que tienes ahora con el hecho de que la niña tiene 14 años y te han pedido en la declaración de la renta el DNI de la niña, pero... También en la tarjeta sanitaria. Y en la tarjeta sanitaria. Pero resulta que no tienes posibilidad de conseguirlo porque la niña está en Japón. Efectivamente. Vale, pues vamos, si quieres, a pasar a este tema desde otra perspectiva. Perfectamente. Bueno, estamos aquí de nuevo otra vez con Antonio Blanco Castellano y vamos a hablar de una tercera fase en su proceso de separación. Él estaba un poco pendiente de su hija, pero no la veía desde hace tiempo, y ahora resulta que cuando va a hacer la declaración de la renta, porque la tiene metida en su declaración de la renta, dado que tiene la custodia de ella, pues le piden en la agencia tributaria el DNI. ¿Cuál es el problema que tienes ahora con el DNI de tu hija, que no la tienes aquí? Bueno, por los datos que yo tengo, los españoles residentes en el extranjero no tienen derecho a tener documento nacional de identidad. Eso por una parte, y por otra parte, aunque lo tuvieran, mi hija no tiene en absoluto contacto conmigo. Por lo tanto, que yo sepa, no ha tenido visitas consulares, ni ha aparecido por el consulado, ni hay opción de nada de esto. Tu asesor, tu gestor de la declaración te ha metido a la niña hasta ahora comunidad familiar, porque en teoría la custodia la tienes tú tienes la sentencia que te dice la custodia la tengo yo, pero sin embargo la niña no la tienes. Ahora tiene 14 años y tiene necesidad de un DNI y te piden el DNI. Explícanos un poco el problema del tema. El problema, a ver, evidentemente el que yo tenga que pagar más impuestos no es el mayor problema, es una cuestión de símbolo. Si la guardia y custodia es mía, por lo menos que tenga el derecho, es decir, los impuestos es lo de menos. Me preocupa bastante más que no tenga cartilla sanitaria. Yo la tenía metida también como unidad familiar en mi tarjeta de Muface como funcionario. Tampoco puede estar allí por no tener carnet de identidad.
Es decir, si mi hija hasta la fecha hubiera tenido algún problema serio y la madre me hubiera reclamado dinero para atenderla, yo le habría dicho, pásame la factura que yo se la paso muy fácil. Has solicitado que te asignen un DNI para la niña de alguna forma, ¿no? No, no puedo, eso es algo personal. Yo no puedo pedir el documento nacional de identidad para otra persona. ¿Qué soluciones encuentras al tema? Ninguna. Que yo lo único que veo es que cuando yo denuncio a todos los señores que ocupan juzgados en Salamanca, que han tenido que ver con mi caso al Consejo General del Poder Judicial, me dicen, han hecho un trabajo impecable. Pero el resultado es que hay una niña española desaparecida, que no se está cumpliendo una sentencia y que yo estoy recibiendo problemas continuamente. El último es tienes que pagar más y tu hija no tiene asistencia. Lo que nos quiere decir es que todos estos problemas que los tienes ahora arrastran desde atrás. Efectivamente. Nos habías contado que te habían indemnizado, la Administración de Justicia en España te había indemnizado por perder a tu hija con 3.000 y pico euros. ¿Tú crees que eso es suficiente para la cantidad de problemas que arrastras después de todo ello? Bien, yo llevo gastados, calculo, porque yo calculé, bueno, los 6 meses que estuve en Japón gasté como 50.000 euros. Y a partir de entonces 12.000 al año. 3.000 euros no llega ni al 10% de mis gastos. Pero no solo eso, cuando yo voy al contencioso por el permiso que no me conceden, lo pierdo y tengo que pagar 12.000 euros más. Entonces, no sé cómo decir, 3.000 euros es como me estáis tomando el pelo. De hecho, creo que ni los cobré. Diciendo, mira, dejadme en paz, o sea, ya está bien de tonterías. ¿Hay alguna solución para el tema del carnet? Que yo sepa, no. Tendría que ser la hija la que solicitase el carnet, tendría que venir aquí para solicitarlo. Sí. Bueno, pues es un poco lo que hay, el problema que le ha surgido a Antonio en estos momentos. Yo creo que vamos a pasar a una cuarta fase y última, que tiene que ver un poco con lo que quieras tú expresar respecto de la actualidad periodística de nuestro tiempo. Perfecto. Bueno, volvemos otra vez con Antonio Blanco Castellano y vamos a una cuarta fase de esta entrevista, que es simplemente que nos expliques un poco, tal y como ves tú, la actividad periodística actual, y ya te dejo terminar la entrevista a ti mismo. Venga. Muchísimas gracias. Yo lo que estoy viendo ahora mismo, yo cuando secuestran a mi hija estoy bastante tiempo sin poder dormir. Me viene un insomnio bastante salvaje, necesito tratamiento psiquiátrico y ahora está volviendo otra vez esto, porque me doy cuenta del terrible doble rasero que hay en esta sociedad. Véase, secuestran a mi hija, el juzgado de Salamanca no hace nada para impedirlo, tarda 15 días en supuestamente dar una orden de busca y captura, pero todos han hecho un trabajo impecable. Su señoría Francisco Serrano prolonga la visita 36 horas a un padre y intentan echarle de la carrera judicial. Sustraen a 2 niñas en Tenerife y tenemos a todas las fuerzas vivas y periodísticas intentando buscar a las niñas. Lo entiendo, lo que no entiendo es que en mi caso no se haya hecho nada. El Estado español secuestra a muchísimos menores marroquíes y tampoco pasa nada. Es decir, entiendo perfectamente que la bebé que se ha encontrado en las aguas de Ceuta digan, nos la quedamos. Lo que no entiendo es que no busquen al que la ha tirado al mar para meterla en la cárcel. Entiendo que si los menores efectivamente estaban mal con los padres porque sufrían agresiones, coja la custodia al Estado español. Claro que lo entiendo, pero es que no se ha investigado, directamente nos los quedamos. No sabemos qué situación real hay ahí. Es decir, hay sustracciones internacionales de menores más o menos aceptadas y otras menos aceptadas. ¿Qué hay de Juana Rivas?
la legislación española pena la sustracción internacional de menores de 2 a 4 años. 2 secuestros, 2 años y medio. Parece de risa. Cuando probablemente, si consiguen detener al padre de las menores de Tenerife, que ojalá consigan detenerle, le van a caer 8 años, 4 por niño. Es decir, hay un doble rasero bastante salvaje en este país.